Crimen y castigo. Esto pertenece al movimiento literario denominado el realismo, ¿de acuerdo? El realismo. Ya no estamos en el romanticismo, ya hablamos del neoclasicismo, ahora pasamos a otro de los sismos que vendría a ser realismo. A ver, ¿qué tenemos? Introducción. El realismo es una tendencia artística europea que se sitúa cerca de la segunda mitad del siglo XIX y que tiene la intención de reflejar la realidad social, ¿de acuerdo? Por eso su nombre, ¿no? Por eso el nombre de este movimiento literario, realismo, porque acá no te va a contar fantasías, no te va a contar ficción ni nada de ello, sino te va a poner sobre la mesa obras que son de la vida real, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? La realidad social de la época, o sea, de aquel lugar donde se desarrollaron las circunstancias. El realismo, del mismo modo que el neoclasicismo, se originó en Francia, tuvo su origen en Francia como una inmediata oposición al romanticismo. Recuerden que cada movimiento literario nuevo que surge siempre se va a oponer al anterior. En el caso de, por ejemplo, el romanticismo, ¿no? ¿A quién se opuso? Al neoclasicismo. Y en el caso del realismo, ¿a quién se va a oponer o va a estar en contra de el romanticismo? Entonces, van surgiendo nuevos movimientos literarios y se van oponiendo a los anteriores, ¿no? A sus predecesores, encontrando rápidamente diversos exponentes en todo el mundo. Si bien es cierto, el realismo se originó en Francia, pero alrededor del mundo se esparce, pues, ¿no? Se esparce por todo el continente, se esparce por varios países, varias ciudades, y efectivamente surgen autores de esos países. Así que no necesariamente todos los autores del realismo son franceses, sino que al esparcirse o al extenderse por todas las partes del mundo, es donde se crean diferentes obras e incluso obras más importantes que el lugar de origen. Hay que recordar que algunos de los hechos que propiciaron esta corriente fueron la aparición de la burguesía, o sea, estamos hablando del siglo XIX. Ahí aparece la burguesía, el proletariado y el positivismo. ¿De acuerdo? Aparecen todas estas tendencias, o sea, aparecen los monarcas, o sea, la gente que pertenece a los de alto rango, ¿no? En todo caso, la burguesía, el proletariado, que en este caso es cuando tienen diferentes tierras, ¿no? La acumulación de tierras, de propiedades y todo ello, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de esas grandes parcelas, de esos grandes terrenos? Y el positivismo, que es algo que ya viene a formar parte de la conducta de los seres humanos de esa época, ¿no? Eran positivos, o sea, tenían la confianza necesaria. ¿Qué más? Características del realismo. Se manifiesta contra el romanticismo, por eso te decía que se opone a las tendencias, se opone a las características del romanticismo. Aquí ya no va a predominar los sentimientos como predominaba en el romanticismo. Reproducción exacta y completa de la realidad social. Aquí no te va a pintar pajaritos, no te va a contar ficción, no va a colocar ficción dentro de sus obras, sino te va a colocar la realidad tal cual, qué es lo que estaba pasando en ese momento en el mundo, ¿no? El género que predominó fue la narrativa, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, en el neoclasicismo predominó el género dramático, en el romanticismo por su parte teníamos los cuentos, teníamos diferentes géneros, pero quien predomina aquí vendría a ser el género narrativo. Abundancia descriptiva, les encantaba la descripción. Veían una casa y la describían, pero ya tenía esto, era de tal color, se parecía a tal cosa, era grueso, era alto, era bajo, o sea, una gama de descripción, una gama de colores en la descripción, donde te hacía a ti incrementar tu capacidad de imaginación, ¿no? En todo caso, si te vas a estar imaginando según todo lo que te describen, ¿no? Por su amplia descripción, entonces, en todo caso, ayudaba un poco a que puedas imaginar la ciudad donde se desarrollaban los hechos dentro de una obra, o te ayudaba en todo caso a imaginar el contexto de la obra, ¿no? Dónde se encontraban, qué estaban haciendo, porque te lo describía al detalle. Representantes del realismo. Fyodor Dostoyevsky, quien se encarga de la obra del día de hoy, que vendría a ser Crimen y Castigo. Por su nombre creo que puedes identificar de qué ciudad es, ¿no? Fyodor Dostoyevsky, esos apellidos así te suenan, es perteneciente a Rusia. León Tolstoy, Guerra y Paz.
Gustave Flaubert, Madame Bovary, Honore de Balzac, Eugenia Grandet, Benito Pérez Galdós, Marianela, ¿no? Acá te presentan el nombre de los autores o representantes más importantes del realismo, como Dostoyevsky, Tolstoy, Flaubert, Balzac y Pérez Galdós, y acompañados efectivamente de sus obras más importantes, Crimen y Castigo, Guerra y Paz, Madame Bovary, Eugenia Grandet y Marianela. Estas son sus obras más representativas de cada uno de estos autores pertenecientes al realismo. Vamos a hablar acerca del autor del día de hoy, que es Fyodor Dostoyevsky. Dice, es considerado maestro de la novela psicológica. Se supone que si estamos ante el realismo es porque todo lo que te va a describir o todo lo que te va a contar son problemas o son traumas reales, ¿de acuerdo? Son reales. O sea, no es que haya sucedido, sino que te muestra un panorama donde tiene que abordar completamente cosas que sí suceden en la vida cotidiana, que no sea algo fantasioso o una probabilidad de que suceda, sino cosas que en realidad suceden, ¿no? Nació en Moscú, o sea, en Rusia prácticamente, en 1821. Murió en San Petersburgo en 1881. Es un novelista ruso educado por su padre, un médico de carácter despótico y brutal. Encontró protección y cariño en su madre, quien murió prematuramente. Es decir, que el personaje estaba un poquito más apegado a su madre, ¿no? Porque generalmente las madres son quienes siempre te tratan con cariño y todo eso, ¿no? En este caso en particular, su padre, debido al trabajo que tenía, como que no tenía mucho tiempo para él, y cuando se hablaban o se trataban, él era frío, era demasiado frío con su hijo, ¿no? Entonces, como que él nunca sintió el cariño de parte de su padre, sino de parte de su madre, ¿no? Quien lamentablemente murió a temprana edad, o sea, prácticamente él se quedó solamente con su padre. Fue a la escuela de ingenieros en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. A los 18 años, la noticia de la muerte de su padre, o sea, mira, imaginen, perdió a sus padres a temprana edad. Y ya con 18 años su madre había muerto y ese mismo año muere su padre, ¿no? A los 18 años, la noticia de la muerte de su padre, torturado y asesinado por un grupo de campesinos, estuvo cerca de hacerle perder la razón, o sea, casi se vuelve loco debido a que estaba perdiendo a sus padres, ¿no? A una edad temprana, mira, recién tenía 18 años. En 1849 fue condenado a muerte por su colaboración con determinados grupos liberales y revolucionarios. Recuerden que la mayor parte de los autores, escritores, siempre se meten en política, ¿no? Se meten en activismo y todo ese tipo de cosas, entonces ahí es donde surgen los verdaderos problemas. Entonces, por esa razón es que casi lo condenan a muerte por hacer estas protestas, estas marchas, dándole el sentido de lucha y todo eso, ¿no? Y meterse también en grupos políticos. Pero fue indultado momentos antes de la hora fijada para su ejecución. Antes los castigos de pena de muerte básicamente se realizaban ejecutándolos, ¿no? O sea, cortándoles la cabeza o ahorcándolos. La publicación de Recuerdos de la Casa de los Muertos, que esta es una de sus obras, Recuerdos de la Casa de los Muertos, le devolvió la celebridad. O sea, con esto volvió a la vida, de lo que estaba decaído, de lo que ya no quería vivir. Al escribir esta obra y la popularidad que tuvo, hizo que él volviera a tener un propósito en la vida. En 1866 publicó otra de sus obras titulada El Jugador, y la primera obra de series de grandes novelas que lo consagraron definitivamente como uno de los mayores genios de su época, Crimen y Castigo. O sea, con Crimen y Castigo prácticamente ya se reivindicó de toda su situación, ¿no? Recuerden que él empezó a escribir obras, le estaba yendo bien, como que se dio ánimos para continuar, siguió escribiendo hasta que escribió su obra cumbre, ¿no? Su obra más importante, con la cual es reconocido mundialmente, titulada Crimen y Castigo. La presión de sus acreedores lo llevó a abandonar Rusia y viajar indefinidamente por Europa. Resulta que nuestro autor tenía deudas, ¿no? Tenía deudas porque uno no empieza sin dinero. Para uno comenzar su carrera y todo eso, uno tiene que invertir, formar una inversión. Entonces, prácticamente él se había acumulado de deudas y tuvo que abandonar Rusia para que no lo persigan sus acreedores y pasear por toda Europa, ¿no? Dirigiéndose hacia toda Europa, junto a su nueva y joven esposa llamada Ana
Grigorievna. A partir de ese momento sucumbió a la tentación del juego y sufrió accidentes frecuentes, ataques epilépticos, o sea, estaba mal de salud, ¿no? Se volvió un vicioso, empezó a jugar todas esas cosas de apuestas y todo ello, y empezó a convulsionar, tenía ataques epilépticos y todo ello, ya estaba dándonos indicios de que estaba mal de salud. Tras nacer su segundo hijo, estableció un elevado ritmo de trabajo que le permitió publicar obras como El idiota en 1868 o Los endemoniados en 1870, que le proporcionaron una gran fama y la posibilidad de volver a su país. O sea, al publicar estas obras ya en otra parte de Europa, no en Rusia, también empezó a ganar dinero, ¿no? Entonces, con el dinero que había ganado, él estaba seguro de que ya podía regresar a su país, ¿no? Para poder hacerse cargo de pagar sus deudas y todo ello, ¿no? Donde fue recibido con entusiasmo. En 1880 apareció lo que el propio escritor consideró su obra maestra, Los hermanos Karamazov, que condensa los temas más característicos de su literatura. Agudos análisis psicológicos, sobre todo él se centraba en eso, ¿no? En la psicología del personaje. ¿Qué es lo que está pensando este personaje? ¿Con qué traumas del pasado o con qué traumas de su vida se asocia la actitud que tiene? O sea, era un análisis del comportamiento del personaje. Analizaba de punto a punto, de esquina a esquina, por qué este personaje ha tomado la decisión de realizar cierto acto, qué cosa lo ha motivado. Entonces prácticamente está observándolo de forma psicológica. La relación del hombre con Dios, la angustia moral del hombre moderno y las aporías de la libertad humana. O sea, analizaba todo. ¿Por qué razón el hombre tiene este comportamiento? ¿Por qué razón el hombre sirve a Dios? ¿Por qué razón el hombre moderno actúa de esta forma a diferencia del hombre prácticamente de los años más antiguos, ¿no? Entonces él realizaba un análisis completo acerca de la psicología para poder implementársela a sus personajes. Entre sus obras más importantes tenemos Pobres Gentes, Humillados y Ofendidos, Crimen y Castigo, que es la más importante. También tenemos El Jugador, El Idiota, Los Endemoniados y Los Hermanos Karamazov. Ahora vamos a hablar acerca de Crimen y Castigo. ¿De qué se trata esta obra? A ver, te voy a contar, así que presta atención. La novela inicia en una calurosa tarde de julio. Resulta que se encuentran en la ciudad de San Petersburgo. Ahí se desarrollan todos los eventos, en la que un joven escapaba de su patrona, pues tenía una deuda con ella. Tenía muchos problemas económicos, especialmente para pagar sus estudios superiores, y agobiado por ello llega a asesinar a la anciana usurera, a Leovna y a su hermana con un hacha. Hasta ahí tenemos una breve introducción de lo que viene a ser la obra, pero yo te voy a contar a detalle qué ha sucedido a continuación. Resulta que nuestro personaje se llama Radión Raskolnikov. Conócelo por su apellido, es Raskolnikov, ¿de acuerdo? Él estaba estudiando en una universidad en la ciudad de San Petersburgo y resulta que para subsistir, porque su familia natal se encuentra en otra ciudad, sino que él está en San Petersburgo estudiando, y su madre no siempre le manda dinero, ¿no? Y las veces que le manda dinero, él termina gastándoselo porque no tiene con qué pagar. ¿No? No tiene con qué sustentarse, o no le alcanza prácticamente el dinero, porque tiene que hacer una serie de gastos tanto para su estudio, su alimentación. Incluso muchos días se la pasaba sin comer porque el dinero no le alcanzaba. Resulta que la casa donde él estaba hospedado ya lo estaba botando, ¿no? Y tenía que buscar otra casa para poder instalarse y quedarse ahí. Él tenía que seguir ahí porque estaba estudiando y su madre no siempre le mandaba dinero porque también su madre trabajaba para otros, trabajaba para un lugar, trabajaba sirviendo a otros amos, entonces a ella tampoco le alcanzaba dinero para mandarle a él, ya que él estaba haciendo su vida independiente en otro sitio porque estaba estudiando. Entonces él estaba con las justas, ¿no? Pagando sus estudios y todo esto, con lo que le alcanzaba, o sea, prácticamente vivía sin comer. ¿Qué más sabemos del personaje? Él está cansado de esa vida, ya no soporta estar así y él anhela tener una gran cantidad de dinero para poder pagar sus estudios y de una u otra forma también ayudar a su familia.
En el lugar donde él vive, todos conocen a una usurera llamada, usurera es aquella persona que te presta dinero, pero que te cobra un alto interés, o sea, prácticamente te duplica, te triplica lo que te ha prestado, como se lo pagas en cuotas o en plazos, entonces prácticamente te saca dinero por demás, eso es ser un usurero, ¿de acuerdo? Te da un préstamo, pero es como si fuesen los bancos ahora en la actualidad, algo así te presta dinero, pero los intereses que tienes que pagar, o sea, al final tienes que terminas devolviéndole el triple, el cuádruple de lo que te ha prestado, ¿no? Entonces, él le tenía cólera a esta usurera porque todo el pueblo hablaba, o sea, toda la ciudad donde él vivía, su barrio por ahí, hablaba de esta mujer, de que era mala, de que no le perdonó la deuda, de que le cobró por demás. Entonces, como que eso fue generando en él cierto odio hacia esa usurera. Decía, ¿qué tal raza? ¿Cómo esa mujer puede aprovecharse de los demás? Sabe que no tienen dinero y les cobra por demás los intereses, ¿no? O sea, está bien que les preste dinero, pero no debería cobrar tanto los intereses, que ya qué cosa prácticamente al quintuple, ¿no? Al triple les cobra la deuda prestada, o sea, se aprovecha de los pobres, se aprovecha de la necesidad. Entonces comenzó a desarrollar una especie de odio hacia la usurera Aliovna Ivanova. Entonces, él motivado por este odio que siente hacia esta mujer, decide asesinarla. Pero, ¿cuál es la psicología del personaje para asesinar a esta usurera? Él dice que ella es un mal para la sociedad y todo mal y toda cosa o todo ser humano que le haga un mal a la sociedad debe morir. En todo caso, a él se atribuye a sí mismo la capacidad o el derecho de terminar o exterminar a ese tipo de personas del mundo, ¿no? Del planeta. Entonces, prácticamente con eso él se cree un superhombre. ¿Quiénes son los superhombres? Un superhombre viene a ser aquella persona que hace justicia por un bien alrededor de todos los demás, ¿no? Por un bien. Entonces, para él era un bien asesinar a esta mujer, porque si él la asesinaba, entonces ya no habría esta modalidad de pago, ¿no? Ya no existiría en su ciudad esto de que le cobran, le presta dinero y pide que le devuelvan el triple, el cuádruple. Entonces, asesinándola a ella, termina el problema, ¿no? Entonces, esa idea, esa convicción, esa psicología tenía el personaje de que él era el encargado o prácticamente él se atribuía a sí mismo a un ser de justicia, ¿no? Un ser justiciero. Él se creía un justiciero. Creía que él tenía el derecho de acabar con la vida de un ser humano, lo cual está mal. O sea, matar está mal, obviamente. Pero él creía, según él, que estaba haciéndolo bien, que era correcto matarla a ella porque ella era un mal para la sociedad y que si él le eliminaba ese mal que aquejaba a la sociedad, se iba a terminar, ¿no? Entonces, él se dio ese superpoder a sí mismo, de superhombre, que él sí tenía el derecho para, o sea, que ella sí podía morir, que a ella sí la podían matar porque es una persona mala, ¿no? Entonces, debido a esa idea que se le fue formando, él prácticamente, mira, nuestro personaje no tiene dinero, no está con las justas, pero sin embargo siempre asistía a un bar a tomar, obviamente, ¿no? En ese bar encuentra a un hombre llamado Marmeladov. Este hombre es un alcohólico. Todo lo que gana se lo gasta en bebidas. Llega a su casa y no tiene ni un sol para su familia. Debido a este suceso es que su hija se dedica al negocio más antiguo del mundo, ¿no? Que es la prostitución. Su hija Sonia se dedica a prostituirse ya que su padre no trae la suficiente cantidad de dinero porque todo se lo gasta en el alcohol. Entonces Marmeladov le cuenta esa historia a Raskolnikov cuando están los dos ahí sentados en la taberna, en el bar. Y Raskolnikov empieza a sentir pena por ese hombre, ¿no? El Marmeladov es bueno, solo que es borracho, ¿no? Entonces, como Marmeladov ya no se puede ni parar porque está totalmente ebrio, se ha gastado los últimos centavos de su trabajo en el alcohol, entonces Raskolnikov lo carga y lo lleva a su casa, ¿no? Lo lleva. Al llegar a su casa se encuentra con su esposa, o sea, con la esposa de Marmeladov, quien prácticamente estaba molesta, estaba furiosa, lo regañó, pero como a su hijo, ¿no? Le dijo de todo
a Marmeladov por qué no ha traído nada de dinero, que otra vez se lo gastó bebiendo, que por culpa de él su hija tiene que estar prostituyéndose y todo eso, ¿no? Obviamente en Marmeladov, que es consciente de sus actos, se siente mal, se siente triste, ¿no? De no poder terminar con ese vicio que tiene. O sea, por más de que le grite, le recrimine, él simplemente su cuerpo no puede rechazar el alcohol. Y definitivamente él no puede dejar de tomar, así que con todo lo que gana siempre va a terminar borracho ahí y todo alcohólico, ¿no? Entonces, como no había llevado nada de dinero, eh, Raskolnikov se apiada y le deja el poco dinero que él tenía, ¿no? Y le deja dinero para que pueda comprar algunas cosas para comer y para ayudar a su familia, ¿no? Entonces, Raskolnikov prácticamente siente pena por Marmeladov y le hace ese favor, ¿no? De darle un poco de dinero. Y resulta que nuestro personaje Raskolnikov se quedó sin dinero porque los últimos centavos se los dio a Marmeladov, ¿no? O sea, un poco, podríamos decir un poco tonto, ¿no? No deberíamos tampoco está bien ayudar, ¿no? Pero si tú necesitas, no deberías estar gastando el dinero de esa forma. Entonces, prácticamente esto hacía que incrementara más su odio hacia la usurera, ¿no? Más odiaba a la usurera, decía, si yo la elimino y me quedo con todo su dinero, podría ayudar a mucha gente, ¿no? Podría ayudar incluso a mi familia, podría pagar mis deudas y todo ello, ¿no? Entonces, prácticamente él está planeando, Raskolnikov planea cómo eliminar a la usurera. Él ya quiere matarla, ¿de acuerdo? Otro día, cuando él está en la taberna ahí tomando solo, Raskolnikov escucha a dos hombres hablando y diciendo que la usurera está sola en su casa, que ahorita se encuentra sola, porque la usurera vivía con su hermana. Entonces dicen que, ay, ahorita esa, así le llamaban, ¿no? Esa vieja está sola, se encuentra sola en su casa. Entonces esa noticia escucha Raskolnikov y dice, ah, ya, está sola. Entonces este es el momento perfecto para ir a matarla. Este es el momento oportuno para terminar con ella y robarme su dinero, ¿no? Entonces, prácticamente ella, Raskolnikov va a la casa de la usurera, Aliana Ivanova, toca la puerta, y en un descuido, porque la usurera ni creas que le abre toda la puerta así, ¿no? Sino que él va con la excusa de pedirle prestado dinero, ¿no? Que le preste dinero. Entonces ahí recién abre la rejilla, abre el candado que tiene ahí, como una, eso que se engancha en una perilla, enganchas en una perilla y lo desatas y ahí recién se abre la puerta. Entonces desengancha eso la usurera y Raskolnikov la empuja e ingresa a su casa, ¿no? O sea, con engaños ingresa a su casa, le dice que quiere un préstamo, pero sus intenciones eran otras. Y de esa forma es que ella le abre la puerta, él ingresa y lo primero que hace es revisar toda la casa. Rebusca toda la casa, la usurera obviamente está asustada y con la hacha que tenía ahí detrás de la puerta agarra el hacha y la mata. Mata a la usurera en un descuido de ella. Entonces prácticamente ahora se va a dirigir a robarle, ¿no? A sacarle el dinero y lo único que encuentra es un pequeño botín, o sea, eh, un poco de dinero, encuentra una buena cantidad, se podría decir, para él, ¿no? Él lo encuentra y se lo lleva, pero antes de que salga de la casa, entra la hermana de Aliona, de la usurera, ¿no? Entra su hermana y se queda sorprendida ante lo que ha sucedido y encuentra a su hermana muerta. Entonces, Raskolnikov, para no dejar sospechosos ni nada de eso, también asesina de un hachazo a la hermana de la usurera y escapa. ¿De acuerdo? Escapa. Ahora, ¿qué más sabemos? La policía obviamente se entera de este suceso, de que ha habido un doble asesinato y él está caminando por la calle tranquilo, ¿no? Luego va a su cuarto, un poco con el cargo de conciencia ahí por haber asesinado a dos personas, porque no solo mató a la usurera, sino que también mató a su hermana. Ya, pues, bueno, sería la primera, obviamente, porque quería eliminar, pero ya matar a la hermana, o sea, y por gusto, ¿no? En todo caso, él se sentía un poco culpable, entonces va a su cuarto y se queda dormido. A la mañana siguiente, la policía estaba esperándolo afuera, ¿no? Afuera, de su habitación. Él abre la puerta y está asustado, entonces se esconde el dinero.
Abre la puerta, pero resulta que la policía no lo estaba buscando por el asesinato, sino porque ya tiene varios meses de deuda que no paga ese cuarto, el cuarto que estaba alquilando, y prácticamente la dueña ya quería desalojarlo. Por eso es que llamó a la policía, por la deuda que él tenía. Entonces él se asustó porque pensaba que lo estaban buscando por el asesinato, pero no era. Pero en ese momento escucha a los policías hablar acerca del asesinato y que estaban culpando a un pintor. O sea, estaban culpando a otra persona y que ese pintor ya lo habían atrapado y que lo iban a encarcelar, ¿no? O sea, el sospechoso era un pintor, según ellos. Entonces, él estaba con su cargo de conciencia, está en la calle y de pronto ve que Marmeladov, el borrachín, se podría decir, ha tenido un accidente y su hija Sonia, la que se prostituía, está ahí en sus últimos segundos de vida, porque como ha tenido un accidente, está agonizando en la calle, está ahí acompañándolo. Marmeladov le pide perdón a Sonia porque no pudo, al final de todo, no pudo dejar el vicio del alcohol. Entonces prácticamente Raskolnikov y Sonia se hacen muy cercanos porque ambos comparten el mismo dolor, ambos comparten tragedias, ambos comparten sentimientos, ¿no? Entonces por esa razón es que se hacen cercanos y con el tiempo llegan a enamorarse, porque ahora este Marmeladov le encargó a Raskolnikov a su hija Sonia. Llegan a enamorarse, entonces las investigaciones de la policía están avanzando un poco. Uno de los investigadores detecta que hay anomalías en prácticamente en lo que dice Raskolnikov, ¿no? Porque una vez que investigó la zona, investigó preguntando a todas las personas que viven cerca a la usurera, él le dijo simplemente, el investigador le dice a Raskolnikov, hay hombres que se creen superhombres y que hacen cosas por un bien común. Entonces ahí como que a Raskolnikov se le salió sin querer y termina diciéndole, yo no he visto nada. Entonces, a partir de eso, como que el investigador, el detective empezó a sospechar de él, ¿no? Porque al que estaban acusando era a un pintor y él no tenía nada que ver. Y por la presión y todo eso, como tú sabes cómo es Rusia, y por la presión, el pintor tuvo que aceptar que sí, que él fue, ¿no? Que él fue. Entonces prácticamente él solito se echó la culpa porque los policías ahí lo presionaron con asesinar a su familia, con torturarlo, con cierto tipo de cosas que, o sea, de preferencia que se quede preso, ¿no? En vez de soportar todo lo que los policías le estaban chantajeando. Entonces Raskolnikov, quien ya era pareja de Sonia, decide confesarle la verdad del asesinato, lo que sucedió, porque al final ese dinero nunca pudo utilizarlo, porque si utilizaba ese dinero que había robado iban a descubrir que él era el asesino. Entonces por esa razón es que no podía utilizar su dinero, o sea, por las puras mató porque al final nunca pudo utilizar ese dinero para ayudar a los demás. Entonces prácticamente le confiesa a Sonia que asesinó a la usurera y Sonia obviamente no lo va a delatar, pero sí le aconsejaba siempre que se entregue de una vez. Se entregue, cumple su castigo y ya está. Y van a poder vivir felices para siempre sin ese cargo de conciencia que lo atormenta, ¿no? Entonces prácticamente, ya saben, el personaje estaba en una encrucijada, ¿no? Él empieza a recordar algo de su pasado, en este caso que de todos los problemas en los cuales se ha metido. Su familia no tiene dinero, su mamá gana con las justas, a su hermana Dunia la acusaron de seducir al patrón, a su patrón, ¿no? Su hermana Dunia trabajaba para un señor, entonces ese señor más bien era quien quería abusar de Dunia, pero como ella no se dejó, el patrón terminó acusando a Dunia de que fue ella quien quería seducirlo, entonces la botó de su trabajo porque prácticamente era una mentira porque Dunia no se dejó, no dejó que el patrón la tocase. Entonces, uno de los amigos de Raskolnikov, uno de los amigos de cuando él vivía junto con su madre, decide proponerle matrimonio a Dunia y Dunia acepta, pero Raskolnikov estaba molesto con este amigo porque se estaba aprovechando de la necesidad, ya que Dunia solo se iba a casar con él porque necesitaba dinero y ese amigo era alguien de plata, ¿no? Entonces, prácticamente agobiado por todos los problemas y porque nunca pudo hacer nada con el dinero que se robó, porque ni pudo salvar a su hermana de ese hombre del cual quería casarse con ella y que efectivamente tenía que dejarla nomás por la necesidad, ¿no? Porque necesitaba dinero. Entonces, tenía esa cólera por él no poder hacer nada para evitarlo. Entonces, prácticamente, Sonia lo aconseja que se entregue, entonces motivado por esto, al final él termina entregándose
a la policía y la condena que le dan a él es pasar cierta cantidad de años o ser deportado a Siberia. Siberia es otra ciudad de Rusia, donde generalmente deportan, bueno, en ese tiempo deportaban a los presos. Ahí prácticamente están realizando todo tipo de trabajos y es una ciudad muy fría, parece la Antártida ya, es una ciudad muy fría, Siberia, y está alejada de toda la ciudad que vendría a comprender el centro de Rusia, ¿no? Como San Petersburgo o Moscú, es totalmente diferente, es prácticamente una zona escampada. Lo deportan ahí como castigo para que cumpla su condena y Sonia termina acompañándolo, porque prácticamente Sonia es como si fuese la conciencia del personaje y representa en todo caso la redención del personaje, porque gracias a los consejos de Sonia, el personaje se entrega y ya no tiene ningún cargo de conciencia porque ya está cumpliendo su culpa. Y así es como termina nuestra obra. Ahora vamos a pasar a los detalles técnicos. El autor es Fyodor Dostoyevsky, el género es narrativo, la especie no es un cuento, es una novela. El tema principal es la culpa, ¿no? La culpa de que atormenta a Raskolnikov. Los personajes son Raskolnikov, Sonia, Razumikin, Dunia, Aliona Ivanova, y el lugar donde se desarrollan los hechos es San Petersburgo, ¿de acuerdo? Ahora sí pasamos acá y vamos a copiar todos, así que tengan a la mano su libro y su lápiz porque ustedes van a responder desde las preguntas de verificando el aprendizaje. Así que pasamos aquí a estas preguntas que las voy a desarrollar yo. Indíquenme por favor cuántas preguntas tienen ustedes porque yo tengo 15. ¿Ustedes tienen 15 o tienen menos? Indíquenme por favor el número de preguntas. ¿Ustedes tienen 15 o tienen 10 preguntas? Indíquenmelo por favor ahí en el chat. A ver, 10. Ya, muchas gracias por la información. Ya, muy bien, gracias por la información. Y ahora sí pasamos a completar. El género es narrativo, lo habíamos visto hace un ratito nomás. Narrativo, copien por favor. Género narrativo, el cual se desarrolla la obra Crimen y Castigo. La especie literaria es una novela. Novela. Estoy escribiéndolo con otra vez. Novela, listo, especie novela. El autor es Fyodor Dostoyevsky. A ver, vamos a escribir Fyodor Dostoyevsky. Ya está, lo he escrito bien, ¿no? Porque esos nombres ahí medio raros. A ver, Dostoyevsky. Ah, no, no es con Y, es con I. Ya está, Fyodor Dostoyevsky. Listo, ya hemos completado y lleva tilde en la O. Fyodor, entonces era Fyodor Dostoyevsky. Ya está, listo. El tema era la culpa, ajá, la culpa que atormentaba a Raskolnikov, ¿cierto? La culpa. La culpa, listo. El protagonista principal es Raskolnikov. A ver, Raskolnikov. Off, así como si fuese apagado en inglés, ¿no? Off. Raskolnikov. Ya está. Listo. Ahora, el ambiente, o sea, el lugar donde se desarrollan los hechos es en la ciudad de San Petersburgo. San Petersburgo. Listo, ya lo tenemos. San Petersburgo es, acá con R. Petersburgo, así. Listo. La usurera, ¿quién era? Aliovna Ivanova, ¿no? Aliovna Ivanova. A ver, así se escribe, déjenme ver. Ivanova. Ivanovna es Ivanovna. Aliovna Ivanovna. Ya está, ese nombre. Movimiento literario al cual perteneció esta obra, al realismo, porque estamos hablando de realismo. Muy bien, realismo. Ya tenemos entonces completado nuestro mapa mental. El género es narrativo, la especie es novela, el autor es Fyodor Dostoyevsky, el tema es la culpa, protagonista principal es Radion Raskolnikov, el ambiente donde se desarrollan los hechos es en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, la usurera se llamaba Aliovna Ivanova, el movimiento literario en el cual está el autor Fyodor Dostoyevsky y la obra Crimen y Castigo es el realismo, ¿de acuerdo? El realismo. Muy bien,
Copiamos esa parte. Sí, todo es difícil de escribir porque está en ruso, pues, es en idioma ruso. Entonces tienes que prevalecer las B, ¿no? Las V. Dostoyevsky, Aleovna, Ivanovna, así todo eso, ¿no? Ese tipo de nombres. Entonces, completen por favor, voy a dejarles un espacio para que puedan terminar esa parte. Porque como son nombres raros, entonces prácticamente van a tener que, ya acabaron, muy bien. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿A qué movimiento pertenece Dostoyevsky? Ya lo hemos visto anteriormente y es al realismo, ¿no? Al realismo. Realismo. Movimiento literario, el realismo. ¿Qué más? ¿Por qué Raskolnikov mata a la usurera? Porque cree que es un ser nocivo para la sociedad. Porque cree que representa todo lo malo de la sociedad, porque cree que representa todo lo malo, porque cree que es nocivo para la sociedad, mejor, ¿no? Porque cree que es un ser nocivo para la sociedad, o sea que es un peligro para la sociedad y que debe ser eliminado para la sociedad. Porque cree que es un ser nocivo para la sociedad, un ser que hace daño, que afecta a la sociedad y que debe ser eliminado. Eso significa ser nocivo. Porque cree que es un ser nocivo para la sociedad. ¿Quién es Sonia y qué representa en la obra? Sonia prácticamente en este caso vendría a ser la novia de Raskolnikov, la novia, la hija de Marmeladov, novia de Raskolnikov. La novia de Raskolnikov, a ver, Raskolnikov, ya está. La novia de Raskolnikov y representa la redención del personaje. Y representa la redención del personaje. Del protagonista, mejor, ¿no? Del protagonista. Listo, ya está. ¿Quién era Sonia? Es la novia de Raskolnikov y representa la redención del protagonista. ¿Cuál es el tema de Crimen y Castigo? La culpa. Muy bien, la culpa. A ver, completen ahí, por favor. Vamos a darles un espacio. Complétenlo. Dice que Sonia es la usurpadora. No, Sonia no es la usurpadora. ¿Usurpadora? Usurpadora no, usurera. Usurpadora. Muchas novelas, ¿ah? Usurpadora no, usurera. Usurera. A ver, copien, por favor. ¿A qué movimiento pertenece Dostoyevsky? A ver, si dejaran de hablar en el chat y se pusieran a copiar, ya lo hubieran terminado. Porque de que van a copiar, van a copiar. Así que nada de que lo van a reducir. ¿En qué lo van a reducir? ¿En qué? ¿Qué más pequeño? Si esta es toda la información completa. ¿A qué movimiento pertenece Dostoyevsky? Al realismo. ¿Por qué Raskolnikov mata a la usurera? Porque cree que es un ser nocivo para la sociedad. La usurera, ¿no? Aquella persona que te presta dinero, pero que te cobra intereses demasiado altos. Incluso terminas pagándole el triple o el quintuple de lo que te prestó. Esa actitud no le gustaba al personaje Raskolnikov. Creía que le estaba haciendo un daño a la sociedad al pedirles dinero de esa forma aprovechadora. ¿Quién es Sonia? Sonia es la novia de Raskolnikov, la hija de Marmeladov, la chica que se prostituía para ganar dinero para su familia. ¿Qué representa en la obra? Representa la redención del protagonista, ¿no? La conciencia del protagonista, que al final efectivamente ya sabemos cómo termina la historia, ¿no? Logra hacer que el protagonista se entregue a las autoridades. ¿Cuál es el tema de Crimen y Castigo? La culpa, ¿de acuerdo? La culpa. Muy bien, ahora sí. Pasamos a la siguiente pregunta. Ya han terminado de copiar, ¿no? Supongo que sí. Ahora pasamos aquí. Recuerden que a ustedes les toca estas preguntas, las de verificando el aprendizaje es para ustedes. Todo lo demás lo voy a desarrollar yo para acabarlo más rápido. Indica verdadero o falso. A ver, dice, El jugador es una novela de Dostoyevsky. Verdadero, eso lo hemos visto. Ahora, ¿qué más? El tema de Crimen y Castigo es la búsqueda del perdón. Falso, el tema es la culpa.
Sonia es quien acusa a Raskolnikov de asesinato. Falso. Sonia es quien le habla bonito al personaje y le dice que se entregue, pero no se va a la policía a decir él mató, ¿no? Entonces ella no lo acusa. Él solito, Raskolnikov solito se entrega, persuadido por Sonia, pero ella no lo delata. Raskolnikov al final logra ir a Siberia, verdadero, se va condenado a Siberia y Sonia lo acompaña. Relaciona las alternativas que guarden correspondencia. Raskolnikov, ¿quién era? Era el asesino, entonces en asesino colocamos la A. Aliovna Ivanova, ¿quién era? La usurera, la usurera. Colocamos B. El tema principal es la culpa, colocamos C. Y Sonia era la novia de Raskolnikov, ¿no? Entonces colocamos D. Listo, ya lo tenemos, entonces completen C, D, A, B, ¿de acuerdo? Y arriba es verdadero, falso, falso, verdadero. Muy bien. Ahora pasamos a las siguientes preguntas, porque se supone que ya han copiado junto conmigo. Pasamos a las preguntas de aquí. ¿Qué elementos identificas en la imagen? Acá tendríamos el hacha, ¿no? Con el que asesinó. Entonces, esto representa el asesinato. Asesinato, ¿no? En la obra. Esto representa el asesinato. Estas manos de acá representan la culpa, ¿no? La culpabilidad, la culpa. ¿Y estas monedas qué representan? La usura, ¿no? La usurería. Entonces colocamos aquí la usurería. La usurería. Ya está. Ya tenemos acá los elementos que representan a estas partes de la obra. El hacha que representa el asesinato porque el protagonista las mata a las dos hermanas, a la usurera y a su hermana, las mata con el hacha. Esto de acá que es las manos ensangrentadas prácticamente, ¿no? Que representan la culpa. Y el dinero efectivamente representa la usurería. Si ordenamos esto de acá, estas palabras, termina resultando ser Raskolnikov. Raskolnikov. Ya está. A ver, Raskolnik. Acá era la I. Raskolnikov. Ya está. Y si ordenamos aquí sale Aliovna, ¿no? Aliovna Ivanova. Bueno, en este caso solamente da para Aliovna. Aliovna. Acá está. Aliovna, ¿no? Si ordenamos. Entonces Raskolnikov y Aliovna. ¿Sale para Aliovna o para Ivanova? No, ahí está la L, pues, ¿no? Y Ivanova no tiene L, entonces sí era Aliovna. Muy bien, entonces completen, por favor. Completen. Voy a darles un tiempo porque ahora sí, hasta las 11:10 tenemos clase, así que nos da los últimos minutos para que ustedes respondan las preguntas. Lo de verificando el aprendizaje sí ya les toca a ustedes. Así que copien para poder realizarles la pregunta respectiva. A ver, ¿ya terminaron? ¿Ya terminaron? Supongo que sí, ¿no? Entonces ya pasamos a esas preguntas, ya ahí me confirman que ya terminaron. Pasamos entonces a las preguntas que les corresponde a ustedes. Género de crimen y castigo. ¿Cuál es el género literario que corresponde a esta obra? Se lo vamos a preguntar al usuario Jovis Medrano, quien está primero acá en esta lista, en la lista de Zoom. A ver, Jovis Medrano, ¿cuál es el género de la obra Crimen y Castigo? A ver, Jovis, esperamos tu respuesta. Si no responde su compañero, pasamos a preguntárselo a otro usuario. Narrativo, me dice. Muy bien, respuesta correcta. El género al que pertenece Crimen y Castigo es narrativo. Muy bien. Pasamos aquí a... Bajen la mano, por favor, porque yo estoy preguntando, la lista ya está hecha. A ver, me toca el usuario Piero Olortegui. A ver, a ti te toca la pregunta 2. Protagonista de Crimen y Castigo. ¿Cómo se llama el protagonista principal? ¿O cuál de todos ellos es, claro, el protagonista principal, ¿no? ¿Quién es el protagonista? A ver, Piero Olortegui, ¿cuál es tu respuesta por el chat? A ver, la D, me dice su compañero. Muy bien, el protagonista principal es Rodion Raskolnikov. Muy bien, respuesta correcta. Vamos con la pregunta 3.
Joven estudiante asesino. ¿Quién era el joven estudiante asesino? Fácil. A ver, esto le toca a Gabriel Flores. A ver, Gabriel, por favor, denos su respuesta. Si no lo hace en el tiempo apropiado, pasaremos a otro usuario. A ver, Gabriel Flores. Raskolnikov. Muy bien, Raskolnikov es el joven estudiante asesino, al igual que también es el protagonista. Vamos con la pregunta 4. Dice, ¿cómo se llama la novia de Raskolnikov? ¿Quién era la novia de Raskolnikov? Vamos con el usuario Camila Salvatierra. A ver, Camila, ¿qué me dices tú? ¿Cómo se llama la novia de Raskolnikov? A ver, Camila, esperamos tu respuesta. Camila Salvatierra. Si no responde, pasamos a otro usuario. Camila me dice la C. Sonia, claro, pues Sonia, ¿no? Muy bien, respuesta correcta. Pregunta 5. Lugar donde se desarrolla crimen y castigo. Fácil. A ver, eso le toca a Dayana Luna Milla. A ver, Dayana Luna, tu respuesta, por favor. ¿En qué lugar se desarrolla crimen y castigo? Dayana me dice en la A. En San Petersburgo. Muy bien. En la ciudad de San Petersburgo. Respuesta correcta. Ahora pasamos a otro usuario. ¿Cómo se llama la anciana usurera? Esto le toca a Josué Daniel Amaut. A ver, Josué Daniel, denos su respuesta, por favor. ¿Cómo se llama la anciana usurera? Aliofna, muy bien, respuesta correcta. La D, respuesta correcta. Muy bien, han estado atentos. Ahora, Leonel Remigio. ¿Quién es el autor de la obra Eugenia Grandet? Esto lo vimos en la parte superior del libro. Ahí se encuentran representantes del realismo y ahí está cada representante con su respectiva obra. Remigio me dice Balzac. Muy bien, Honore de Balzac. Respuesta correcta. Pasamos a la pregunta 8. ¿Cuál es el tema principal de la obra Crimen y Castigo? Fácil. Las preguntas están bien fáciles. Eso le toca a Maylin Caldas. A ver, Maylin, ahora sí, recién te toca. A ver, Maylin, la D, la culpa. Muy bien, respuesta correcta. Vamos con la pregunta 9. ¿Quién es el autor de la obra Crimen y Castigo? Y eso le toca a Mireya Mesa. A ver, Mireya, ¿cuál es tu respuesta? Mireya me dice la B, Dostoyevsky. Muy bien, respuesta correcta. La pregunta 10. ¿A qué movimiento pertenece Dostoyevsky? Eso le toca a Pamela Rumay. A ver, Pamela, ¿qué me dices tú? ¿A qué movimiento literario pertenecía Dostoyevsky? A ver, Pamela me dice la C, al realismo. Muy bien, respuesta correcta. Y aquí hay un alumno que no ha respondido la pregunta, que es Siad Villasante. Lo vas a responder estas preguntas adicionales que tengo, ¿ya? A ver, vas a responder acá la 11. ¿Quién es el autor de la obra Guerra y Paz? Se encuentra en la parte superior de tu libro. Se encuentra en el libro. ¿Quién es el autor de Guerra y Paz? A ver, Siad Villasante. Esa respuesta, esa pregunta es para ti, para que respondas la 11, ya que hay solamente 10 preguntas en el libro, pero como tú has faltado o sea, la lista no me alcanzó, entonces acá tengo preguntas extra. A ver, Siad, ¿quién es el autor de la obra Guerra y Paz? Se encuentra en la parte superior donde están representantes del realismo y ahí cada uno está con su respectiva obra. Me dice la B, Balzac. No, era Tolstoy. Era León de Tolstoy y se encuentra acá, para que veas, está aquí. Representantes del realismo, ahí está Dostoyevsky con Crimen y Castigo, León Tolstoy con Guerra y Paz, aquí estaba. Y la pregunta anterior, que era ¿quién escribió Eugenia Grandet? Esa era Honore de Balzac, pero eso es en la anterior. En Guerra y Paz la escribió León Tolstoy, eso está en su libro. Entonces la clave correcta era la E, ¿no? Eso no está, esta pregunta no está en tu libro, pero la respuesta sí está en tu libro. La pregunta no está, pero la respuesta sí. Recuerden que solamente hay 10 preguntas, pero como tú no habías respondido, te puse una pregunta adicional. Muy bien, entonces ya hemos terminado las 10 preguntas y así cuando a alguien le falta, utilizamos las preguntas que sobran, ¿no? Cuando a alguien le falta responder. Muy bien, entonces ya hemos terminado de desarrollar todo.
Así que ya pasamos, uy, justo tempranito, hemos acabado a tiempo. Recuerden mandar sus tareas, por favor, porque miren cuántas personas tienen 08. Todo lo que está en rojo es equivalente a 08. Las personas que están aquí con rojo son personas que no han presentado tareas. Recuerden que las tareas yo las estoy revisando semanal y lo estoy revisando a primera hora en el en vivo. A primera hora, ni bien mando el link, se conectan al en vivo y empiezo a revisar las tareas descargando cada imagen. Y ojo, tareas pasadas yo ya no recibo de nadie porque ya estamos en último bimestre. Entonces ya no se perdona ese tipo de cosas. Acuérdense que tienen tarea pendiente. La próxima clase, aquí ya está publicado, Crimen y Castigo. Ya tienen para copiar al cuaderno. Aquí está, esto se copia al cuaderno. Esto es lo mismo, solo que esto está en formato online y esto está en PDF. Luego ya está lista la publicación para que puedan subir sus tareas. Y acá está el material que viene a ser lo mismo que copias al cuaderno. Entonces, recuerden que tienen hasta el 7 de noviembre, o sea, hasta el sábado, para presentar, para subir sus tareas a intranet. Y cumplan, por favor, que se revisa semanal, por favor. Y yo lo reviso todos los lunes aquí en el en vivo, ¿ya? Y todo acá sale con fecha para ver qué día lo están mandando. Así que, por favor, todo es por intranet, porque sabemos que todos tienen intranet. Ahora, recuerden que yo voy a mandar de todas maneras al final, les voy a mandar los videos y todo lo que van a copiar al cuaderno, pero si quieren hacerlo ya desde ahorita, se encuentra acá ya en intranet, ¿no? O sea, no necesitan esperar a la publicación de WhatsApp, que de todas maneras lo voy a hacer, pero ya se encuentra en intranet. Lo único que no está todavía es el video, porque ahorita recién estamos en el video, pues tengo que subirlo a YouTube y después subirlo acá, ¿ya? Así que el video estará más tardecito, o sea, prácticamente cuando terminen todas las clases, ahí ya va a estar el video listo. Muy bien, entonces ya hemos terminado y nos vemos la próxima semana. Adiós.